habíamos visto sobre la fisiología de las glándulas salivales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora lo que nos toca hablar es sobre la fisiología de dos procesos muy importantes en nuestra carrera en odontología. Uno es la masticación y el otro es la deglución. Ambos procesos son procesos, digamos, con una complejidad un poco mayor. Solamente quiero hacer una diferencia entre ambos procesos. Por ejemplo, la masticación es un proceso de tipo voluntario. Sí, es voluntario. O sea, si tú quieres masticas, si no quieres no masticas. Pero en cambio la deglución es un proceso que tiene una parte voluntaria y tiene una parte involuntaria. Podemos decir que es mixto, ¿se entiende? Porque hay momentos en los cuales tú controlas la deglución. Bueno, al inicio, cuando recién vas a pasar, ahí lo controlas tú. Pero luego ya no lo controlas. Luego ya el alimento pasa, ¿sí? A ver. Vamos a hablar ahorita sobre las funciones del sistema estomatognático, ¿sí? Ustedes saben recién estamos comenzando. Ustedes saben que nosotros en odontología estudiamos al sistema estomatognático. Si yo les pregunto, y creo que sí les dije cuando llevábamos fisiología general, recuerden, ¿cuántos sistemas está integrado el ser humano? ¿Cuántos sistemas tenemos? ¿Cuántos sistemas tenemos en el organismo? Ahí tenemos el respiratorio, tenemos el cardíaco, tenemos el renal, el inmunológico, ¿no? Tenemos varios. Aproximadamente todo nuestro cuerpo humano está integrado aproximadamente por 13 sistemas. Por 13. Y uno de esos sistemas, ¿cuál es? El sistema estomatognático. ¿Por qué el sistema estomatognático es un sistema tan especial? Inclusive hay una carrera que solo estudia el sistema estomatognático, que es la odontología. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de cada cosa. Por ejemplo, el sistema estomatognático tiene músculos o no. ¿Y los músculos a qué otro sistema pertenecen? Al sistema locomotor, al movimiento. ¿Se entiende? ¿El sistema estomatognático tiene hueso o no? ¿Tiene hueso o no? Claro. Y eso pertenece también al sistema locomotor. ¿El sistema estomatognático tiene nervios o no? Sí tiene nervios. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los nervios más representativos del sistema estomatognático? El nervio trigémino, ¿no? Y eso pertenece al sistema nervioso. Entonces podemos decir que el sistema estomatognático es una mistura de muchos sistemas. Es una combinación de varios sistemas. Y el sistema estomatognático tiene 4 funciones principales. La primera función es la masticación. ¿Qué es la masticación, chicos? ¿Qué es la masticación? Es el acto por el cual se degradan los alimentos, ¿cierto? Se degradan. ¿Con qué finalidad? Para que al final el alimento pueda ser absorbido. ¿Se entiende? Ustedes llevamos en general, si no me equivoco, sí, en general, o ahora vamos a llevar, no recuerdo bien. Nosotros llevamos sistema digestivo, ¿se acuerdan o no? Sí lo vimos en general, creo, ¿no? Sistema digestivo. ¿Cuántos tipos de digestión había? Habían 2, la digestión mecánica y la digestión química. ¿Se acuerdan, no? Mecánica y química. ¿Qué es la digestión mecánica? Es cuando tú los alimentos los partes en pedacitos chiquititos. Y luego venían las enzimas. ¿Se acuerdan que tenemos enzimas o no? Por ejemplo, en la boca, ¿cuál es una de las principales enzimas? Lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, la milasa o hialina, ¿se acuerdan, no? En el estómago, ¿tenemos enzimas o no? Claro, que nos ayudan a degradar o a digerir las proteínas, ¿cierto? En el intestino, ¿tenemos enzimas o no? Entonces, todas esas enzimas se encargan de qué tipo de digestión, de la digestión química. Entonces, la masticación, ¿qué es lo que hace? ¿A qué digestión ayuda la masticación? ¿A la química o a la mecánica? ¿A la digestión? Mecánica, me hubiera tenido amanecida, espero que esté estudiando, maestra. Espero que esté estudiando. A ver, masticación. El siguiente proceso es el proceso de la deglución. ¿Sí? El proceso de la deglución. Chicos, ¿qué es la deglución? La deglución es el proceso por el cual nosotros llevamos hacia el estómago, ¿qué cosa? El bolo alimenticio. ¿Se entiende? Producto de la masticación se formó el bolo alimenticio. Y ese bolo que está en la boca tiene que pasar primero a la faringe. De la faringe, ¿dónde pasa? Al esófago. Y del esófago, ¿dónde pasa? Al estómago. Esa es la finalidad de la deglución. Llevar el bolo alimenticio, ¿dónde? Al estómago. Y para llevarlo al estómago, ¿por dónde tiene que pasar? Por la faringe y por el esófago. Esa es la deglución, ¿sí? Que ahorita vamos a explicar a mayor detalle.
Dos funciones más, porque nosotros el día de hoy vamos a explicar las dos primeras. Las dos últimas no las vamos a explicar porque respiración, por ejemplo, ya lo vieron en fisiología general. Y esto de fonación lo comento brevemente. La tercera función del sistema estomatognático, chicos, es fonación. ¿Qué significa o qué entienden ustedes por fonación? ¿Qué entienden por fonación? ¿Qué entienden? Poder articular ¿qué cosa? Sonidos. ¿Se entiende? Articular sonidos. Fonación. Ustedes saben que para que uno pueda hablar, tienen que pasar aire y agitar ¿qué cosa? Las cuerdas vocales. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fonación es el proceso por el cual se articula palabras. Por eso, chicos, cuando ustedes hagan sus prótesis, ¿sí? Cuando ya atiendan pacientes, ¿cuál es el problema de los pacientes que no tienen dientes? Ustedes para poder pronunciar palabras, ¿usan los dientes también o no? Claro. Hay palabras en las cuales ustedes tienen que posicionar la lengua en el diente, ¿cierto? Para poder articularlas, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes edéntulos? O sea, los que no tienen dientes. ¿Pueden articular correctamente palabras? No. Eso quiere decir que si tu sistema estomatognático está enfermo, no vas a poder elaborar bien esta función, que es fonación. Por eso, uno de los propósitos del odontólogo es regresarle esto al paciente, que pueda articular correctamente las palabras. Por eso cuando ustedes hagan sus prótesis se van a dar cuenta que al colocarle la prótesis al paciente, ustedes le dicen, a ver, pronuncia la R, la F, ¿cierto? La S, ¿cierto? Y si puede pronunciarlo, genial. ¿Se entiende, chicos? Esa es la función de fonación. Y la última función es la respiración. ¿Es normal que uno respire por la boca? No, eso no es normal. Por ejemplo, si tú estás en reposo, estás sentadito viendo televisión, ¿por dónde tienes que respirar? Por la nariz. Pero una pregunta, ¿qué pasaría si ahorita nos vamos corriendo, no sé, pues a Plaza Norte, ¿no? Imagínense, llegamos, claro, pues un buen rato, pero llegamos. Pero ¿cómo vamos a llegar a Plaza Norte corriendo? ¿Vamos a llegar respirando por la nariz? Probablemente lleguemos y estemos respirando por la nariz y también tratando de tomar aire por la boca. ¿Eso es malo? No, no es malo. Simplemente tu cavidad oral, ¿qué está haciendo? Está compensando. Tú necesitas oxígeno, ¿no? Y la cavidad nasal te alcanza para introducir todo el aire con el oxígeno, no. Y te estás apoyando ¿de qué cavidad? De la cavidad oral, ¿sí? De la cavidad oral. ¿Se entiende? Entonces, esta sería la cuarta función. Tenemos masticación, tenemos deglución. ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos fonación y tenemos respiración. ¿Se entiende? Son las cuatro funciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? Son las cuatro funciones del sistema estomatognático. Ya, a ver, pasemos a la siguiente idea. Ahora sí, chicos, vamos a ya ir al tema principal. A ver, vamos a hablar sobre la masticación. Chicos, cuando uno mastica, díganme, ¿utilizamos músculos? Sí. Pero para que yo utilice los músculos, ¿quién le tiene que dar la orden al músculo? ¿Una neurona o no? Entonces nosotros decimos que la masticación es un proceso neuromuscular. ¿Por qué neuromuscular? Porque participan neuronas que le dan las órdenes a los músculos. ¿Qué músculos? A los músculos masticatorios. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la masticación, ¿qué, chicos? La masticación es un proceso neuromuscular. ¿Por qué es neuromuscular? Porque participan neuronas y participan músculos. ¿Qué músculos? ¿Voluntarios o involuntarios? Voluntarios, porque la masticación, ¿qué es? Es un acto voluntario, ¿se entiende? Músculos voluntarios. ¿Cuál es la finalidad de la masticación? ¿Cuál es la finalidad? Poder hacer la incisión. ¿Qué es incisión? Corte. Hacer la trituración y la molienda, o sea, pulverizar a los alimentos. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la masticación, chicos? ¿Cuál es la función de la masticación? ¿Cuál es la función? Poder destruir los alimentos y formar correctamente, ¿qué cosa? El bolo alimenticio. Esa es la finalidad de la masticación. Dígame, yo voy a poder deglutir si no mastico. O sea, que puedo hacerlo, pero al final, ¿qué va a pasar? Primero, que no voy a poder pasar, deglutir bien los alimentos. Y segundo, ¿ustedes creen que se va a digerir bien esos alimentos?
¿Ustedes creen que voy a aprovechar todos los nutrientes? No, y al final el alimento prácticamente se va con las heces. ¿Se entiende? Por eso se han dado cuenta que los adultos mayores, chicos, ¿sucede algo? Si siento perturbación en el salón, ¿qué pasó? Si tienen alguna duda, pregúntenme por favor, pero no se me distraigan, ¿ya? No se me distraigan. A ver, ¿qué les iba a decir? Los adultos mayores. ¿Por qué creen que los ancianos, los adultos mayores muchas veces están flaquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces su cavidad oral, sus dientes no están completos, no pueden masticar correctamente y prácticamente los nutrientes no se aprovechan, ¿se entiende? ¿Sí? Y se eliminan con las heces. Por eso, ¿cuál es la finalidad de la masticación? La finalidad es formar correctamente, ¿qué cosa? El bolo alimenticio. ¿Qué más? ¿Qué más? Triturar, cortar, ¿no? O sea, los alimentos que eran grandes, ¿ahora qué son? Son pedacitos chiquititos, ¿se entiende, no? Esa es la finalidad de la masticación. Muy bien. Ahora, la masticación tiene tres componentes, que acá no le hagan caso a lo que dice la guerra, no le hagan caso. Acá se los escribe en la pizarra, no le hagan caso a la guerra. Sí, no le hagan caso. Para que no le hagan caso. A ver, miren acá, porque le hagan caso, igual no. A ver, miren aquí. A ver, chicos, cuando nosotros masticamos, imagínense, ¿sí? Que este es un diente, imagínense, que este es un diente, ¿sí? Y acá nosotros, imagínense, dicho, y acá nosotros tenemos el ligamento, ¿cómo se llama el ligamento? Ligamento periodontal, ¿sí? El famoso ligamento periodontal. Muy bien. A ver, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes mastican carne o un puré, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes piensan con qué fuerza van a masticar o lo hacen nada más? Lo hacen, ¿no? Es más, ustedes cuando mastican, ni cuenta saben que están masticando. Pueden estar viendo televisión, pueden estar escuchando a alguien hablar y están masticando. Tú no te pones a pensar con qué fuerza tienes que morder cada alimento, ¿se entienden? Y eso es por una razón. Miren, cuando tú colocas un alimento acá, imagínense que es un alimento duro, puede ser o no, por ejemplo, carne, ¿sí? Dígame, ¿la carne es un alimento que ejerce presión o no lo entiendes? Claro, es duro. Y al ejercer presión se activan unos receptores acá. ¿Cómo se llaman esos receptores? Se llaman mecanoreceptores. Mecanoreceptores. Los mecanoreceptores, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen los mecanoreceptores es registrar, o lo que hacen los mecanoreceptores es detectar, registrar qué tan duro es el alimento. ¿Se entiende? Si tu alimento es un puré, dígame, ¿va a haber mucha activación de mecanoreceptores? No, porque el alimento es blandito. Pero si es un pedacito de carne, ¿se van a activar los mecanoreceptores o no? Claro, porque el alimento es más duro. ¿Se entiende? Ahora, estos mecanoreceptores detectan qué cosas, chicos, detectan qué tan duro o qué tan blando es el alimento. Y le manda el mensaje ¿a quién? ¿A quién siempre se le manda el mensaje? ¿A quién siempre se le manda? Al sistema nervioso central, ¿sí? Que está por acá. Sistema nervioso central. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le manda la información? ¿Cómo se lo manda? ¿Cómo se lo manda? Mediante una neuronita que nosotros vamos a llamar, la neuronita, nosotros vamos a llamarla neurona aferente. Neurona aferente. ¿Sí? ¿Muy bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces repetimos. ¿Cómo yo sé qué tan duro o qué tan blando es un alimento? ¿Cómo yo lo sé? Gracias a quiénes? A los mecanoreceptores, que están ubicados en ¿dónde? En el ligamento periodontal y también está ubicado acá, en el AT. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Esas son sus ubicaciones. Ligamento periodontal y AT. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el mecanoreceptor? Simplemente registra si el alimento es duro o el alimento es blando, ¿no? El alimento es duro o el alimento es blando, ¿cierto? Y esa información, ¿a quién se la manda? Al sistema nervioso central. ¿Se entiende? ¿Por qué neuronita? ¿Por qué neuronita? Por la neurona aferente. ¿Se entiende? Esto de acá, chicos, es el primer componente. El primer componente. ¿Cómo se llama el primer componente? Así se llama, componente aferente. Y lo tengo por acá. El primer componente, entonces, ¿cómo se llama la masticación?
Se llama componente aferente, o llamado también componente sensitivo. Pregunta de examen: el componente aferente de la masticación está formado ¿por quiénes? Por los receptores. ¿Cómo se llaman los receptores? Mecanorreceptores, que están detectando qué tan duro o qué tan blando es un alimento. ¿Y quién más forma el componente aferente? La neurona aferente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Componente aferente, o también llamado componente sensitivo, cualquiera de los dos. ¿Se entiende, chicos? ¿Conformado por quién? Por el receptor y por esta neuronita de acá, por los dos. ¿Qué pasaría, Yanela? ¿Qué pasaría si no hubiera receptor? ¿Tú crees que la neurona aferente puede llevar información? No, porque nadie la detecta, ¿entiendes? ¿Y qué pasaría si no hubiera neurona aferente? El receptor lo detecta, pero no hay quien. ¿Lo lleva a dónde? Al sistema nervioso. ¿Se entiende, no? Entonces, el componente aferente está formado por quiénes? Está formado por el receptor y por quién más? Está formado por la neurona aferente. Muy bien, chicos. Ahorita, ¿dónde está la información? Ahorita la información está acá. ¿Cómo se llama esto? Sistema nervioso central. Hay un núcleo. Ustedes saben que el sistema nervioso tiene núcleos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay un núcleo respiratorio. Hay un núcleo cardíaco. ¿Qué pasaría si un medicamento, cuando llega el fármaco, se me pasa la mano? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo doy un medicamento depresor y desbloqueo el núcleo respiratorio? ¿Qué pasa? ¿Vas a respirar alguna vez? Ya no respiras nunca. Eso es lo que pasa con los anestésicos generales, por ejemplo. Cuando uno administra anestesia general, ¿sí? Anestesia general, a veces bloqueas qué cosa, bloqueas algunos núcleos y el paciente no se despierta más. ¿Se entiende? Eso lo vamos a aprender en farmacología. Chicos, entonces, ¿el sistema nervioso central tiene núcleos o no? Y hay un núcleo muy especial, que lo voy a dibujar acá. Miren, hay un núcleo muy especial. ¿Tienen un papelito, por favor, para poder borrar? La neurona aferente lleva o no lleva información. ¿A dónde la lleva? Como ya les estaba explicando, la lleva a un núcleo. ¿Núcleo de quién? Del sistema nervioso central. A ver, ¿qué núcleo? A ver, ¿cómo lo dibujo? Lo dibujo así ya, como si fuera un... ¿Se entiende que esto es un núcleo, no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama ese núcleo? A ver, primero, ¿dónde se encuentra? Este núcleo de acá se encuentra en el tronco encefálico, ¿sí? Es un núcleo que lo vamos a encontrar en el tronco encefálico. ¿Se acuerdan con quiénes están conformando el tronco encefálico, no? ¿Quién conforma el tronco encefálico? Gracias a el bulbo raquídeo, la protuberancia, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Ahora, ¿en qué parte del tronco encefálico lo vamos a encontrar